La revista informativa Democracia. Sin amilanarse. Que el Ecuador vuelva a la democracia. Si aquí hay algún elemento lúcido en el país, es el pueblo. Por sus obras los conoceréis. Ya no hay opción de diálogo, porque 8 años ya estamos cansados, ya estamos hartos. Necesito la oración de ustedes. El poder no es para perseguir. ¿De qué democracia hablamos? Es no trabajar. No para hacer lo que nos da la gana. Yo no puedo acusar injustamente a nadie. Hablen, no tengan miedo. Dejemos la puerta abierta pues para reelección indefinida. Expropiese. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Un saludo de afecto para todos ustedes, señoras y señores, muy buenos días. Este es el miércoles 3 de febrero del año 2016 y son las 6:48, casi 49 minutos de la mañana. Entiendo que el titular de los rotativos ecuatorianos, que mayor lecturabilidad o que va a llamar la atención y a repletar de preocupación, especialmente a la gente que tiene libre acceso al amor libre. Podríamos decir así como es el caso de mi compañero, ¿no? Están confirmando el primer caso de Zika por contagio sexual. Y no hay que culpar a los mosquitos. El asunto no es tan alegre que digamos. El tema es preocupante porque la transmisión sexual que ha reportado desde el estado norteamericano de Texas ha prendido un montón de alarmas adicionales en la Organización Mundial de la Salud, por su incidencia naturalmente en la microcefalia infantil y sus consecuencias aún desconocidas. Entonces los ministros de salud de la CELAC, los ministros de salud de Mercosur, se reúnen precisamente hoy en Uruguay para analizar y responder a este género de emergencia. Mientras desde Ecuador se confirma también el primer caso en la ciudad de Quevedo, en la provincia de Los Ríos, de una embarazada infectada ya por el virus. Una embarazada infectada con el virus, ya portadora del virus, quiero entender de que sea un peligro para sus compañeros. Entonces, está confirmado el primer caso de Zika por contagio sexual y esto amerita una cordial invitación para los próximos minutos y les comprometo que contaremos con la orientación de médicos especializados en el tema y vamos a darles a ustedes, conforme hicimos con el compañero y amigo el científico ecuatoriano César Paz y Niño en días anteriores. Esto me parecía por lo menos interesante. A todos debe parecernos muy preocupante. Lolo Echeverría, señoras y señores, ya en los estudios de la cadena Democracia con el columnista y distinguido periodista don Fernando Larenas. Estamos aguardando la concurrencia al estudio de Marlon Puertas, un investigador y un periodista muy importante que viene mitad de semana a Quito, mitad de semana a la ciudad de Guayaquil. Y a muchos de ustedes están tomando más o menos esos caminos polarizados para atender
a las invitaciones, naturalmente, que tienen de los diferentes medios y las responsabilidades periodísticas que han acogido y que ustedes se merecen por el gran espíritu de emprendimiento, creatividad y más que todo la calidad periodística que exhiben. Muchas gracias, distinguidos colegas. Ahí preocupados, y me gustaría que Fernando Larenas y que el propio Lolo Echeverría nos digan unas palabras no de aliento, porque estamos cuajados, creo yo, y Fernando está en el mismo andarivel. No somos tiernos para estos trotes, sin embargo, da coraje, y vamos al compañero al compañero Andrés Carrión a presentarle nuestra solidaridad, pero total, absoluta y completa, y nuestra preocupación. ¿Qué nivel tenemos de adversarios los periodistas? Nunca ha ocurrido esto en mis ojos, que han observado 40 años de vida republicana con todo género de gobiernos, pero este se lleva la medalla de oro. Qué desleal y, francamente, qué malo es el jefe del Estado que este momento nos gobierna. ¿Por qué apenas un día? Ayer me sorprendí el tuit, y por eso le traigo a colación el tuit de Fernando. Dice, ya han cancelado a mi hermano. Apenas un día, una audición. 2 días, sí, pero la otra no salió al aire, quiero entender. Ojalá podamos conversar con Andrés, sí. Ojalá quiera colaborar con nosotros. Andrés, recibe nuestra solidaridad, como tú has sido tan amable en transmitirnos cada vez que nosotros hemos requerido de esas palabras de aliento de todos los periodistas. Te quieren mucho, te queremos mucho. Así es que basta con nuestro cariño, suficiente. Ya pasarán estas épocas. Por lo menos eso nos dicen a nosotros los ciudadanos en las calles, ¿no? Donde nos ven. Ya pasará, tenga paciencia, pero fuerza, fuerza. Así estamos haciendo, les suelo contestar. Palabras de Fernando Larenas, tal vez para Andrés. Buenos días. Buenos días. Fernando, bienvenido. Gracias, Gonzalo, y gracias, estimados oyentes. Hay 2 mensajes importantes los de ayer. Uno que tú mencionas, el de Fernando, que es el hermano de Andrés, quien anuncia que ya Andrés no está en ese programa de televisión que recién se inauguró el lunes, es decir, cumplió 2 días, estuvo Andrés ahí. Y más tarde salió otro tuit más preciso, ya del mismo Andrés, donde aclaraba Andrés que su salida es del programa de televisión, pero sigue él en su programa radial de Platinum y Radio Quito, que tiene de 5 en el mismo grupo. No dio más explicaciones, eso fue lo último. Yo le seguí esta tarde, pero esa fue la última explicación. Si eso ha ocurrido tal como lo informa Fernando Carrión, es lamentable, pero las razones no las conocemos. Yo creo que Andrés debería ahí, ojalá pudiera conectarse y darnos la información. Pero son esos 2 hechos. Seguramente busca mantener el único programa con el cual puede él subsistir, ¿no? Porque ya el otro programa Entonces, anterior evitará cualquier comentario, creo yo. El programa que tenía en Canal 1 lo dejó por venir a este otro programa. Entonces, como que prácticamente se queda sin programa de televisión, sin espacio en televisión. Caray. Y bueno, ustedes no imaginan, decía Fernando Lolo, no imaginan quién ordenó la cancelación de el protagonismo del presentador o fundamental del programa noticioso, que era Andrés. Adivinen quién. Algo nos ponía la familia.
Entonces, ¿fácil colegirlo, Lolo? Digamos que es fácil de sospechar, pero no tengo información como para asegurar nada. Lo que sí lamentar, porque yo como mucha gente estábamos muy interesados en este nuevo programa y atentos, porque se presentaba un formato nuevo, diferente, y conocemos a Andrés, su valía profesional y personal, de manera que lamentamos eso, y yo por lo menos estoy a la espera de tener más información para hacer un juicio más certero sobre este tema. Sí, yo quiero que tenga la bondad de enseñarnos el trabajo periodístico de Marlon Puertas, que ha sido reproducido por los principales rotativos de esta víspera. Entre ellos me encontré con una amplia crónica del diario La Hora. Saludamos también a este luchador rotativo, Lenín Moreno, la carta dura del presidente Correa. Y este titular entiendo que pertenece a un trabajo de investigación política de nuestro compañero que está en camino y que nos va a acompañar por varios minutos. Me refiero a Marlon Puertas. Bueno, La Hora dice que el ex vicepresidente Moreno, Lenín Moreno, actual enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad, aún suena como el preferido dentro de Alianza País y en las expresiones del propio Rafael Correa para sucederlo en el cargo. Las reiteradas versiones producidas desde fines de octubre del 15 a este respecto no solo provienen del jefe del Estado. A esta campaña por elevar la imagen del ex segundo mandatario como potencial candidato también se han incorporado sus más cercanos colaboradores, como el canciller Ricardo Patiño. Él está en todo. Ricardo Patiño. Ricardo, ¿qué te parece? Vamos a emprender en esta decisión, o en esta política, o en esta designación. Debe ser ese el principal mensaje del presidente. De manera que Ricardo Patiño, el canciller de la República, en cuanto a las opiniones que él vierte, para bien o para mal en el régimen, es muy respetado por el presidente de la República. Son muy amigos, y el jefe de Estado obviamente cree mucho en las concepciones que tiene Patiño sobre este y otros temas. Lo que dice, y ahora nos va a informar, la crónica ampliada de investigación tuya respecto de este problema, no es un problema, es más bien un conflicto para la propia Alianza País, pero creo que no es problema para nadie. Lenín Moreno de alguna manera se ha ganado por lo menos una apreciación más uniforme de toda la población ecuatoriana y de los líderes de opinión como un hombre de paz, pero que tiene también en sus adentros, tiene objetivos precisos, no está dormido en los laureles. Él ha estado en Europa un poco en conexión con este tema. Creo que ha recibido un pocotón de llamadas de los hermanos Larrea, de Democracia Sí, pero a ellos les ha dicho que está pensándolo. Eso es lo que nos ha referido tanto Marcelo como el exministro de Gobierno, don Gustavo Larrea. Él conozco que está en este momento en un canal de televisión. ¿Qué has descubierto, querido compañero y amigo? Bienvenido a la cadena Democracia para comentar este tema que me parece muy importante. Fernando Larenas, Lolo Echeverría y ahora Marlon Puertas están con nosotros. Ten la bondad, Marlon, de descubrirnos lo que tú sabes sobre esta potencial candidatura del ex vicepresidente de la República.
Gracias, Gonzalo. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, quisiera comenzar diciendo algo que vengo escuchando bastante con bastante frecuencia en los últimos días, y es que Lenín Moreno es un buen candidato hasta que sea candidato. Más o menos. Algo gracioso. Y eso porque Lenín Moreno también es un correísta más, y un correísta apasionado de lo que él mismo ha expresado en múltiples ocasiones. No ha dubitado en manifestar su admiración por Rafael Correa, que si mal no recuerdo incluso lo ha llegado también a comparar con Eloy Alfaro, prácticamente, que ha realizado una revolución. ¿Alguna frase recuerdas? Sí, alguna frase con no tanta exactitud, pero sí con el impacto que me provocó haber escuchado tremenda comparación. Yo lo que recuerdo es el movimiento policial. ¿La fecha? Esa sublevación de los policías, que le costó momentos dramáticos al presidente Correa. Todos averiguamos ¿y dónde está el vicepresidente? Porque se salió en picada carrera incluso a refugiarse en el grupo estratégico de seguridad de la policía, precisamente. Bueno, el señor... Don Lenin estaba en Guayaquil y yo lo vi y conversamos el 30S. Por una casualidad, en horas de la mañana, yo estaba por el Hotel Hilton Colón en Guayaquil y justamente entraba el vicepresidente. Entonces yo lo abordé y le dije, señor Moreno, vicepresidente, está ocurriendo un asunto bastante fuerte. ¿Cuál es su posición ante todo lo que está ocurriendo? Y bueno, él me dijo, estábamos en la puerta del hotel, prácticamente ahí lo abordé. Me dijo un poco asustado, como todos estábamos en ese momento, porque no sabíamos exactamente el nivel de complejidad de la situación. Y él, con su prudencia característica, que siempre la ha demostrado, solo dijo, bueno, yo estoy atento a los acontecimientos, expreso mi solidaridad, mi lealtad al gobierno, como siempre lo ha dicho también, y nada más. Entonces se metió al hotel y supe que estuvo varias horas ahí, hasta que bueno, ya pasaron los acontecimientos de la tarde y luego todo lo demás, ¿no? En todo caso, pretender que Lenín Moreno sea un candidato de la oposición, como quieren los hermanos Larrea, suena hasta gracioso. Suena realmente chistoso porque yo no sé, ellos, sé que son amigos personales, por supuesto, sí. de juventud, de militancia, sí. De izquierda, de marchas, de piedras tal vez, quién sabe. En todo caso, pues Lenín Moreno se ha identificado claramente por la Revolución Ciudadana y como un seguidor más de eso. Y es uno de los puntales del radicalismo en Alianza País, hay que decirlo. No sé si del radicalismo, porque durante aparece la gestión... ante la gente como un hombre más pasivo, de moderación, y me moderado, consta, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, en la batalla que emprendió unilateralmente el presidente Correa en contra de los medios de comunicación, Lenín Moreno era el apaciguador. Y lo digo porque yo estuve en ese tiempo en el diario Hoy, y me consta personalmente las palabras casi de aliento que daba Lenín Moreno al entonces director del diario Hoy, en su bronca, en lo que sea que haya armado Correa con el diario Hoy. Entonces él asistía a las invitaciones que hacía Diario Hoy. Me acuerdo una de las que estuvo un aniversario justamente con su presencia, dando palabras de aliento a la libertad de expresión, a los medios de comunicación independientes. Entonces uno se quedaba un poco perplejo, ¿no? Decía, ¿cómo será la relación entre el presidente y vicepresidente en este tema? ¿Se dirán algunas cosas? ¿Chocarán? ¿O será parte de la diplomacia de don Lenín Moreno de quedar bien con todo el mundo en ese momento? Justamente abonando a esta imagen que él ha sabido vender muy bien, ¿no?
y de que es el conciliador, es el apaciguador, es otro estilo. Mucho se le dice Correa a él incluso. Exactamente, que lo que él es excelente. El único problema, el único cuestionamiento que tiene es su estilo, ¿no? Es su personalidad. En cambio el otro no, pues el otro es el conciliador, el pacífico, el que nunca levanta la voz, el que se pega un chistecito en medio de una situación tensa. Sí. Y eso agrada a todos, ¿no? Sí, sí, sí. En todo caso, podría ser un lobo disfrazado con piel de oveja, ¿no? O piel de borrego. No sé, no lo sé. Ok, Marlon. Fernando, ¿vos cómo lo definirías al ex vicepresidente en su perfil personal y político? El hecho de que Gustavo Larrea también intente tenerlo como candidato a la oposición, eso no es absolutamente nada nuevo. Recuerdo palabras expresadas por su hermano, por Fabricio Correa, que dijo que cuando se armó la candidatura de Rafael, la candidata a vicepresidenta era Natalie Celi. Eso también es muy público. Y en palabras de Fabricio más o menos, no, esos izquierdosos de allá de Quito fueron los que impusieron. ¿A quién se refería? A Alberto Acosta y a Gustavo Larrea. Entonces ellos impusieron la candidatura para lograr el apoyo de las izquierdas a un naciente movimiento de Rafael Correa que todavía no se presentaba tampoco como de izquierda, porque el mismo Fabricio muchas veces dijo, mi ñaño nunca ha sido de izquierda, pero bueno, luego parece que en política a veces es más conveniente ser de izquierda que de derecha, se ve al menos más elegante en política solamente, ¿no? Entonces Lenín Moreno era el candidato de Gustavo Larrea, y por eso que Gustavo Larrea seguramente piensa, yo lo vi ahí en Twitter, de que iba, tal vez en un rato más, pueda dar una explicación de por qué la necesidad de Lenín Moreno. Lo que dijo Marlon me parece muy bien, o sea, cuando Lenín sea candidato, ese será un candidato más, porque él tiene un gran mérito, y ya lo dijo Marlon, de ser un conciliador. A mí también me consta, cuando yo estaba en el diario Comercio, recuerdo que también iba, y él sí, expresaba sus preocupaciones sobre la ley de comunicación. Eso era en conversaciones así muy informales, no conversaciones grabadas, eran conversaciones tipo consejo editorial. Entonces Lenin tenía una posición que era totalmente diferente. Ahora, el programa que él hizo también es un programa excelente, lo de las discapacidades. Me parece que sí se trabajó bastante en eso, pese a que no se cumplen algunas cosas. Hay una asambleísta, Cronfle, que ya ha denunciado a 2 aerolíneas por el maltrato, por su problema de tener que viajar con una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Es decir, sin Lenin como que no hay un seguimiento a esos programas, y eso es lamentable. Es una impresión que yo tengo, pero al ver esas denuncias me da la impresión de que algo está ocurriendo. Pero Lenin sin duda es el conciliador, y ahora claro, en una campaña política donde yo creo que se baja a lo más suburbano de la conciencia humana, porque ahí las acusaciones vendrán. Tendrá que ser complicado. Y también lo último es que hay generaciones, porque ya este régimen ya lleva casi 10 años, claro, que ya no lo conocen a Lenín Moreno y que ya van a votar. Claro. Que tienen 16 años, que cuando Lenin era vicepresidente tenían 10. Claro. Entonces tampoco es que lo conocen. Entonces en gran parte tiene que empezar de cero, como todos los candidatos. Sí. Los hermanos Larrea, de alguna manera, especialmente tu hermano mayor, Gustavo, mi querido Marcelo, con mi cordial bienvenida al programa a través de la línea telefónica. Los hermanos Larrea fueron los autores de la incorporación al binomio del ex vicepresidente, y entonces esa especie de lealtad o de deuda o de afecto y de credibilidad simultánea y mutua entre ustedes y Lenín Moreno les dio libre paso para que ustedes, a través de sendas conferencias telefónicas, le plantearan
la necesidad de que él sea el hombre, el abanderado, el sucesor del presidente Correa. Y ahí hubo una serie de reflexiones, siempre una conversación tiene unas cosas distintas que otra conversación por el mismo tema. Ustedes tenían de alguna manera una especie de prioridad, porque especialmente tu hermano Gustavo, mi querido Marcelo, él le incorporó al binomio de eso, recordamos los periodistas y los reporteros muchísimo. Yo le conocía más al presidente Correa que Lenín Moreno al presidente Correa en ese tiempo. El presidente venía más acá y era un hombre totalmente desconocido. Si esto empatan en una oficina de Alberto Acosta con la señora Mores, empatan el acceso de los hermanos Larrea, y uno de ellos me está oyendo, porque yo tengo pleno conocimiento de esto, porque aquí organizaron el Frente Alternativo, en donde se enfocaban en estos micrófonos discusiones sobre el nuevo modelo económico que había que imprimir. Y lo que hizo el presidente Correa es, a exigencia de ese grupo, instalar precisamente ese modelo, ponerlo en vigencia. El hecho que después hubieron conflictos internos, eso es otro cuento, pero yo sí recuerdo a cabalidad que ni en foto le conocía a Lenín Moreno el presidente Correa, hasta que avanzó un poco los preparativos de su postulación, y bueno, ahí se impusieron ustedes, ¿verdad? Especialmente tu hermano Gustavo, y le precisó al señor presidente la necesidad de poner un hombre de las características de Lenín Moreno como compañero de papeleta. ¿Nos podrías contar este particular de manera histórica, no? Porque sin cálculo respecto a este presente, sino de manera histórica, para creerte todo lo que nos digas esta mañana, mi querido Marcelo. Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días con los distinguidos panelistas de Radio Democracia. No es así de historia. Yo nunca participé en el proyecto de la Revolución Ciudadana ni apoyé al presidente Correa. Las observaciones que en ese momento hice sobre el tema lamentablemente han sido confirmadas por la historia. El señor Rafael Correa nunca militó ni luchó por causa alguna que le permita liderar un proceso de transformación democrática seria como se formuló en el programa de la Revolución Ciudadana. Fue ese programa de la Revolución Ciudadana el que permitió articular a un conjunto de fuerzas políticas para ejecutar esas transformaciones fundamentales. Una, dijeron que iban a entregar el poder a la ciudadanía, y lo que ha ocurrido es que el poder se ha concentrado en un solo individuo, el presidente Correa. Dijeron que iban a sacar las manos de la justicia, y el presidente Correa metió las manos de la justicia. Dijeron que no iba a haber corrupción en el país, que iba a ser un gobierno de manos limpias, y ahora en todo el país estallan cada día en forma más violenta actos de corrupción. Dijeron que se iban a respetar los derechos humanos, y lo que el presidente Correa ha hecho es una violación sistemática de los derechos humanos, incluida la última, el allanamiento a la autonomía de la Universidad Andina Simón Bolívar. No nos olvidemos que la autonomía universitaria nació hace más de 1000 años en la Universidad de Oxford, y que su propósito fue liberar a las universidades, fundamentalmente de la injerencia del poder político. Ok, de tertulias familiares o entre hermanos, estoy seguro que Gustavo te habrá comentado que el ex vicepresidente Lenín Moreno, potencial candidato de Democracia Sí o de Alianza País a la presidencia de la República en el 17, él no conocía ni por circunstancias al actual presidente de la República. ¿En eso estamos acertados? ¿Qué te ha comentado Gustavo? ¿Cómo es que se conocieron? ¿Cómo le presentaron? ¿Cómo se dio, digamos, el binomio? ¿Sí? En ese momento nosotros tuvimos posiciones políticas distintas. Gustavo es obviamente uno de los progenitores del proceso de la
Revolución Ciudadana, que lamentablemente se mutó en el correísmo y finalmente incluso en una versión fascistoide del correísmo. No, yo no te pido que como protagonista del hecho, sino como hermano. ¿Qué te ha comentado Gustavo? ¿Cómo se produjo el enlace entre Correa y Lenín Moreno? No conozco los detalles, ¿no? Lo que sí es evidentemente público es que Lenín Moreno tiene una larga militancia política y esa militancia política la ha cumplido muy cerca de Gustavo, ha sido coidearios a lo largo de toda su historia política, ¿no? Eso es evidente en relación a ese punto específico, ¿no? Literalmente, ¿cómo fue la respuesta desde Europa a las llamadas telefónicas que seguramente Gustavo, en número de 2, me dijo alguna ocasión, había reconfirmado la posibilidad de ser candidato del movimiento que ustedes lideran en este momento? Bueno, aquí hay que contar una historia política que tiene una naturaleza distinta y que no es sujeta a ningún tipo de especulaciones. El proceso de democracia sí articula a grupos que tuvimos posiciones distintas del 2006, entre ellos el que yo he liderado con absoluta independencia de mi hermano Gustavo y de Alianza País. Nuestro trabajo siempre fue un trabajo de una independencia crítica en relación al gobierno del presidente Correa. Yo nunca he participado en el gobierno del presidente Correa y el movimiento que yo lideré, la Alianza Tercera República ALBA, tampoco participó jamás en el gobierno del presidente Correa. Y tuvimos siempre una posición crítica. Lamentablemente esa posición crítica terminó confirmándose con el proceso de abandono del programa original de la Revolución Ciudadana por el presidente Correa. Cuando yo fui consultado por algunos colegas periodistas respecto a las elecciones del 17, señalé que si Lenín Moreno continuase el camino de varios, numerosos y cada vez más militantes de Alianza País que tomaron distancia de un proceso de abandono del programa de la Revolución Ciudadana y él viniese a la constitución de democracia sí o de un frente de la tendencia que estamos trabajando en construir, él podría ser candidato presidencial de democracia sí. Gustavo le ponía en serio compromiso al ex vicepresidente cuando le proponía ser el candidato de democracia sí a la presidencia de la República, o por el contrario, las cosas eran sumamente claras para esa fecha, porque el 23 de noviembre del año anterior, aquí en Radio Democracia, la secretaria de Gestión Política, Paola Pavón, manifestó que Lenín Moreno, yo le precisé que había una exhortación, una convocatoria, una propuesta de parte de ustedes para que Lenín Moreno sea el candidato presidencial de ustedes. Y ella dijo, no pues, si es, primero que es militante de Alianza País, y luego es vicepresidente de Alianza País. En la ciudad de Guayaquil se dio un encuentro y ahí hay algunos despistados, como los hermanos Larrea, que anuncian una candidatura de Lenín Moreno por un movimiento que se llama Democracia Sí, cuando se olvidan que nuestro compañero Lenín Moreno, tal como señala en la carta pública, es no solamente militante adherente de Alianza País, es nuestro primer vicepresidente. Claro. O sea, ellos están anunciando la candidatura del vicepresidente de otra organización política. Exa FM. Bueno, eso es lo que nos contestó. Ya la reacción resultaría tardía, pero el esclarecimiento sí es conveniente para ustedes y para el país. Ten la bondad, Marcelo. Bueno, nosotros hemos señalado que vamos a definir las candidaturas presidenciales en el segundo semestre de este año. No hemos definido ni hemos propuesto a nadie la candidatura presidencial. Este escándalo nació cuando yo señalé que si Lenín Moreno tiene la determinación de reasumir el programa original de la Revolución Ciudadana y converger en el proceso de democracia sí al que han convergido varios dirigentes del proyecto original, entre otras fuerzas políticas, podríamos considerar la postulación de Lenín Moreno, siempre y cuando el conjunto de las fuerzas del Frente de Centro Izquierda consideren que él sea el candidato. Pero es una decisión que se la tomará después de 6 meses. Lo importante de este caso es precisamente lo que acaba de decir Paola Pavón, la profunda desesperación que cunde en las filas de Alianza País porque se les movió el piso.
y se les ha movido tanto el piso que el presidente Correa introdujo la transitoria para no ser candidato en las elecciones del 17, porque, entre otros elementos, por este detalle, porque si las elecciones fuesen hoy y Lenín Moreno disputase la presidencia con Rafael Correa, Lenín Moreno le ganaría en la primera vuelta, entre otros elementos. En consecuencia, quienes están con el pie son movidos son los señores de país. Nosotros estamos haciendo un trabajo serio por la construcción de un nuevo movimiento político, la construcción de una nueva política en el país. Y creemos que es evidentemente fundamental presentar una alternativa ganadora en las elecciones del 17 a través de una alianza clara entre las tendencias de centro, centro-izquierda e izquierda del país, que va a definirse a nivel de carácter programático. Marcelo, muchas gracias por la compañía en esta mañana. Hasta siempre y muy buenos días. 7:22 minutos Gonzalo, de la mañana. Voy con Marlon, con los tres, si son tan amables. Yo creo que tanto a Alianza País como a Democracia sí les conviene a plenitud la candidatura del señor Moreno. Que le conviene y está loquísimo el señor presidente Correa por postular a Lenín Moreno, me parece que aquello habría que pensarlo unas 3 veces por lo menos. No creo que en el ego gigantesco que se maneja el señor presidente, con todo respeto hay que decirle esto para que no quebrante su salud nuevamente, de las iras, ¿no? Se gesta unas epidemias o cóleras terribles. ¿Qué estará pensando sobre Lenín Moreno luego de que en el primer viaje de propuesta no les fue tan bien? Tú, Marlon, sabes lo que ocurrió allá en Ginebra. Como que le dijo, no, pero a mí me dejas manejar mi gobierno, nombrar mi propio gabinete, hacer las cosas a mi manera, y entonces soy candidato de Alianza País. Pero nada más. Pero sucesor así para hacer lo que tú me pides. Y entonces yo recordaba a Saad Bucaram con el presidente Roldós. Ustedes recuerdan también un pasaje más o menos idéntico. Marlon, Puertas. Y tomando en cuenta que, bueno, Lenín Moreno no es un novato, un debutante como lo fue en su momento Roldós en la política. Entonces, pretender que un político con un pasado como vicepresidente se convierte en un títere prácticamente del mayor caudillo que ha tenido el país en los últimos 10 años, es bastante difícil. Sinceramente, yo sé que le profesa mucha admiración Lenín Moreno a Correa, pero también veo complicado que se allane, se someta a la voluntad de Correa, siendo él, en el eventual caso que lo consiga, el nuevo presidente de la República a partir del 2017. Él y cualquier otro político, en realidad. O sea, el político que llega al poder quiere mandar, quiere ordenar y quiere imponer su propio estilo de gobierno. Supongo, es lo lógico. O sea, si fueron con ese pedido a Ginebra, a decirle, Lenin, tú eres el candidato, pero nosotros somos el poder, tras la sombra, me imagino obviamente el desplante que le habrán recibido. Creo que así fue. Y parece que así fue. Ahora, ¿por qué Correa busca a Lenín Moreno? Sería la pregunta. Sabiendo que el presidente no confía casi ni en su sombra. Exactamente. Entonces, en efecto, lo que sucede, creo yo, es que está buscando Correa una carta ganadora. Y la única que tienen, y ellos piensan que la tienen, es justamente Lenín Moreno. Porque peor sería lanzar un candidato, y los ha lanzado en realidad Correa. Él ha lanzado unos cuantos dados a la mesa, con algunos nombres, para ver cuál de estos despunta. Sí. Y parece ser que ninguno despunta. Ha lanzado a José Serrano, ha lanzado a Ricardo Patiño, ha dado algunos nombres, hasta Paola Pavón, en efecto, sí. Entonces, parece que no en las encuestas, pero en las preferencias de la gente. Creo que les manda bromas, creo que es de chiste esto, ¿no? Es que no se sabe cuándo el presidente habla bromeando o cuándo habla en serio. Ahora resulta que lo de la Machicara ha sido chiste, aparentemente, ¿no? Y entonces,
Pero si coge nombres de sus colaboradores para como eventuales candidatos a la presidencia de la República, debería tener un poquito de consideración hacia ellos y hablar en serio, supongo yo. Pero en todo caso, no veo yo mayor alternativa de parte del gobierno para el 2017 que Lenín Moreno, que aún así, también, ojo, lo veo vulnerable electoralmente hablando, como dije hace un momento. Una cosa es ahorita el amable Lenín Moreno, que puede ser candidato, y otra muy diferente será cuando... Con el paquetazo que queda... Y con el tiempo que queda, no debe ser muy agradable también para Lenín Moreno ser el heredero de esto, ¿no? Debe estarlo pensando muy bien. Debe estar también revisando las cifras de las arcas fiscales. Debe estar pidiendo que le pasen el presupuesto, exacto, la deuda pública, los intereses con los chinos. Me imagino que don Lenin, que tiene mucho tiempo en Ginebra a disposición, debe estar a profundidad revisando. Que produciría la corrupción. Ay, bueno. En la fiscalización se verán cosas terribles que el presidente, por eso es que escogió Ginebra, entrenó, fue allá, dijo, para que la gente no me mezcle en esas Tomar distancia. Tomó distancia, claro. Bueno, y Ginebra es una linda ciudad, ¿no? O sea, estar en Suiza, en una situación acomodada. Ahora, no sé si Fernando y Lolo tienen la bondad de explicarle a la ciudadanía por qué creen ustedes que para Correa, Lenín Moreno es la carta dura, digamos. ¿Por qué resultaría así? Vamos con Lolo. Bueno, a mí personalmente me parece una ilusión Lenín Moreno. Es una ilusión de los seguidores, de los devotos, una ilusión del gobierno. Pero en la realidad es una ilusión basada en el hecho de que tiene un capital político alto, producto fundamentalmente del programa de su campaña, de la hay campaña. Mucha gratitud de la gente. Exacto, movió una vena muy sensible, provocó una gratitud y un reconocimiento genuino también, porque por primera vez en este país se ha hecho algo por los menos válidos de los ecuatorianos. Correcto. En el sentido de que nadie se había acordado de ellos. Y el intento de convertirles en ciudadanos útiles, de darles valor como tienen, ¿quién puede dejar de reconocer eso? Entonces, eso le dio un capital político muy alto. Pero él tiene otros problemas también tan grandes como este capital político, ¿no? Y el principal problema es su salud. En un candidato para ganar, Lolo. Es que bueno, hay dos problemas claves, digo yo. El primero es su salud. Él va a estar dando las vueltas y pensando hasta el último día, porque se juega la vida en esto. Es decir, no es una persona que pueda tener las horas de trabajo, etcétera. Y él hizo esfuerzos enormes en la vicepresidencia. Entonces, él debe pensar en eso con toda seguridad. El segundo problema es... Pero al presidente sí le convendría. Por supuesto, claro, por eso le proponen, pero eso también le desdibuja. Este mismo hecho de que pueda ser candidato de la oposición o de la revolución ya lo desdibuja. ¿Y usted, quién es él? ¿Dónde está? ¿Qué piensa? ¿Qué va a hacer? No, eso le desdibuja. Después, Correa le ha tratado muy duramente, groseramente, cuando dijo que él se retira porque no es necesario, que cualquiera puede ganar, que Moreno puede ganar sin salir de su casa, que igual puede ganar Paola Pavón o Serrano, cualquiera, y que si no tienen asamblea se llama la muerte cruzada y vuelve él como salvador. O sea, esto es una grosería para cualquier candidato, ¿no? De manera que... Entonces, ¿para qué me buscas? Exactamente. De manera que esas relaciones son muy complicadas. Intensas, sí. Ahora, políticamente, si fuese a la oposición, como desean, por ejemplo, los hermanos Larrea, sería muy difícil posicionar a Moreno, porque esto es como sacarle una muela. Esto queda de un lado la muela inútil y del otro lado un hueco. ¿Para qué sirve? Entonces... Esto no es posible porque Moreno está ligado a la revolución y la revolución va a terminar de mala manera y lo que va a buscar el electorado es castigar al culpable de la crisis.
y su entorno. De manera que, por todo esto, yo considero que Lenín Moreno es una ilusión. Fernando Larenas. Yo, justo con eso iba a entrar con la última palabra que dice Lolo, una ilusión. Yo diría, no se hagan ilusiones. Yo sigo creyendo que el candidato va a ser Rafael Correa. Y voy a argumentar un poco por qué. Comienza en el Tribunal Constitucional. Exactamente. El asunto ahí, yo he visto ya varios mensajes. Obviamente que no es difícil para un político como él decirle a la Asamblea, vuelvan a reformar. Total, no hay que hacer. En este caso habría que reformar apenas un par de párrafos y algunos artículos. Él ha mencionado 2 o 3 veces, y ayer nuevamente volvió a mencionar, y decir que si Nebot se lanza es un error. ¿Por qué es un error? Entonces, eso es lo que los analistas políticos deberían profundizar. Pero creo que el economista lo tiene muy claro. Nebot, seguramente, yo veo no son muy serias las encuestas que aparecen en Twitter, sí. Pero sí, siempre está en las que escogió Vistazo para su último número, exacto. Una grave equivocación. Hay muchas interpretaciones a una encuesta. Entonces, cuando habla de que sería un error que se lance Nebot, yo creo que es porque Correa no quiere lanzarse, pero si se lanza Nebot, estoy seguro que Correa, señores, refórmenme eso, yo sí me lanzo, porque yo lo derroto en Guayaquil, porque yo lo derroto en Cuenca, en todas partes. Entonces, ese es el candidato el que menos quiere, aparentemente, según veo. ¿Para qué lo menciona tanto? Y yo creo, además, que el economista es bastante predecible. Yo recuerdo desde que fue ministro de Finanzas, desde ahí yo lo vi como candidato presidencial y no ha cesado en su empeño por estar siempre en el poder. Yo no lo veo al economista fuera del poder, definitivamente no lo veo. Y si hay alguien que no tenga la capacidad en su movimiento de ganar, si el mismo Lenín Moreno, porque eso lo investigan a diario, tampoco tiene posibilidad de ganar, estoy seguro que el economista nuevamente les dirá, oye, cambien un par de párrafos y yo voy, porque tengo que salvar este proceso y nadie más lo va a salvar. Y también porque no te olvides que la política es llena de vanidades, llenas de ego, y a nadie le gusta perder, especialmente al economista no le gusta perder. Y si se presenta por ahí Nebot, estoy segurísimo de que tendremos nuevamente al economista como candidato. ¿A Nebot le conviene que Correa sea el candidato? ¿A quien no sé. Quiera, pues no? Claro, yo también pienso que sí, el desgaste está ahí. Esa última encuesta de el 100%. Sí, ese dato ese candidato, quiero decir. Exactamente. Hay un voto duro que es importante, ¿no? Con 10 años de gobierno tener 35%, sí es importante. Sí, es importante. Es más que Lasso, que lleva la mitad de candidatos, ¿no? Entonces, Lasso tiene 25. Entonces, por ahí parte en una encuesta, parte ganador. Después tienen que ver cómo hacen una campaña, cómo va a ser la campaña, cómo sería el economista en una campaña, teniendo que por el otro lado van a mostrar muchísimas cosas que ahora no se pueden mostrar, pero que en una campaña sí, ahí hay como que hay mucho más libertad de acción, más libertad de hablar, más libertad de sacar papeles, en fin, aunque no sé también cómo actuará la función electoral en manejar el reglamento de campaña, el tema de la réplica, el derecho de réplica y todo eso que ya alguna vez lo tuvimos, ¿no? Si les dice a los jueces, en algún momento, a los jueces, a los tribunos del Constitucional, les dice el presidente, son prácticamente elegidos por él, muchos dirán son sus siervos, y no creo que están muy equivocados. Oiga, estigmaticen, anulen, ¿qué deberían hacer en el Tribunal Constitucional sus integrantes para posibilitar
nuevamente la candidatura a la presidencia de la República de Rafael Correa. ¿Marlon Puertas? En la política ecuatoriana pueden ocurrir cosas tan extrañas como que al final de todo este camino, el que patee el tablero sea el propio Rafael Correa. Casi que en una especie de outsider. Imagínense. Después de haber hablado tantos meses de otros nombres. Pero la de este Tribunal Constitucional tendría que tener algún sentido profundo. Siempre se habló de que la transitoria, incluida a última hora en la enmienda, era inconstitucional y que iba en contra incluso del espíritu de la reforma. O sea, siempre se la expuso. ¿Calificarían a esa reforma de inconstitucional? Ese sería todo el lío. Con un plumazo, ¿no? Con una firma. Lo que yo detecto, si es que llegase a ocurrir eso, es que a más del descontento que se viene acumulando por la gestión errada en economía del economista, se sumaría también un sentimiento de, no sé, la población se sentiría burlada. Porque primero dice este señor que no va, luego que sí va. La gente también se va metiendo en la cabeza las ideas de que este señor finalmente en mayo del 2017 ya no estará más en el cargo. Y de pronto aparece con una arrogancia que le caracteriza a decir, yo voy a salvar el país, nadie más de mi movimiento está en la capacidad de ganar y vencer a la derecha, de ganar la Nebot, de manera que yo tengo la obligación, porque así lo expone, ¿no? La obligación de presentar mi candidatura a las elecciones. Yo creo que eso también va a caer un poco mal. Yo no veo garantía, si es que existiese un proceso electoral limpio, de que Correa vaya a ganar también, así nomás por el solo hecho de que él quiera ganar. La tendrá dura. Tiene una base electoral fuerte, como bien ha dicho Fernando. Pero eso no implica que tenga ya el triunfo en el bolsillo. Pero este sacrilegio, que sería para la colectividad un sacrilegio, una cosa impensable, un abuso. Todo el mundo recordaría la película Quo Vadis con Nerón y todo lo demás, ¿no? Sería una cosa así, pero terrible, ¿no? Y un error, un harakiri que se configuraría, pese a que tiene una hinchada y un voto duro, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Correa es Correa y... Sería una bofetada. Sí, una bofetada al país, un chirlazo que decíamos antes, que sí lastima. Sí lastima. Yo creo que eso a estas alturas tampoco ya le conviene mucho al presidente Correa, que ya tiene suficientes problemas y suficiente desgaste con el tema económico. Pero esto lo haría en función de su preocupación, Lolo, para que termines el programa, respecto a la fiscalización. Esa etapa parece que no le deja dormir al presidente. No tiene cómo arreglar, no obstante que cambió la dirección de las oficinas de la Presidencia de la República, nadie sabe, pero la verdad es esa, las desintegró de lo que eran y les mandó a locales diferentes con toda la papelería de por medio a ordenar las cosas, ¿no? Por si acaso las moscas. Entonces, me parece que eso abona en pensar que el presidente tiene terror a la fiscalización. Bueno, esta es la razón por la que todo autoritarismo quiere estar eternamente en el poder, por la famosa rendición de cuentas. Pero eso, creo que de eso no se libra nada, nadie. Y cualquiera que sea el candidato de la Revolución Ciudadana pasará una campaña defendiéndose como gato panza arriba de las acusaciones, los papeles, las denuncias, tratando de explicar por qué se desvaneció lo que supuestamente era la obra de la revolución. Entonces va a ser muy difícil. Yo por eso personalmente no creo que Correa sea candidato. Es más, yo pienso que él sabía desde hace tiempos que la derrota era segura y por eso puso la enmienda a la enmienda. Y creo que es lógico esto porque sabe a dónde conduce la economía. Él sabe más que nadie, porque los demás podemos ignorar la gravedad de la crisis debido a que no tenemos todos los datos. Nosotros no tenemos balances del Banco Central, no sabemos los datos. Hay otros de los cuales no se puede hablar, etcétera.
pero él conoce todo y sabe a dónde conduce la crisis y sabe lo mal que va a terminar. Y cuando la crisis afecte a toda la población, entonces la crisis será quien ponga el candidato, como he dicho otras veces, porque pondrá a quien le garantice el castigo para el culpable de la crisis. Desgraciadamente, y puede llegar a ser así el funcionan los electorados. Impensable incluso, ¿no? Sí, claro. Eso, ¿cuál será el candidato? Cualquiera. El que no pierda, creo yo. El que no vaya a perder. Primera condición. Primera condición. Bueno, los consultores del señor presidente de la República no merecen ganar este mes, ¿no? Lo que ustedes han dicho le va a servir al primer mandatario. Un dato gratis. Un dato impresionante, Gonzalo, perdone, que vi en las encuestas, es que un 79% de los ecuatorianos dice en este momento que es indispensable un cambio. Ahí está dicho todo. Ahí está todo. Ahí está. Don Fernando, ¿tienes algo? Sí, las campañas también, eso es fundamental. ¿Cómo se estructura ahora una campaña electoral? Por eso es que no está, yo creo que es tan complicado. ¿Quién se podía imaginar? Dices tú que, bueno, a Rafael Correa nadie lo conocía, pero ¿quién se podía imaginar cómo armaron tan bien un movimiento? Porque, claro, había un pasado que ellos lo manejaron muy bien y por eso salieron triunfadores. Por eso es que en política no se puede decir absolutamente nada, es tan impredecible, es lo más impredecible. Para mí el único que es predecible en política es precisamente el economista. Entonces, por eso yo sigo sosteniendo que veamos quién es el otro candidato y por eso yo sigo insistiendo de que el candidato que no vaya a perder es el que van a presentar. Y si no es, y si ese candidato es el economista, entonces tendremos nuevamente el economista como candidato. A ver, lo cual no asegura que gane, ¿no? Bueno, primero yo no quisiera estar en los zapatos de los consultores del presidente en este momento, solo a fin de mes, por el asunto del cobro, ¿no? Pero en cuanto al trabajo que tienen que realizar, un trabajo muy complicado, muy complejo, porque el señor economista en realidad es muy impredecible, tiene sus arrebatos que van marcando pautas y los